el amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. Señor, en el libro Primera de Reyes, capítulo 20, gloria al Señor. Vamos a leer a partir del versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 20. Gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste, lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Vamos un momentico al libro de Números, capítulo 13. Vamos a estar mirando en esta mañana ciertas ocasiones en las que el enemigo ha lanzado unas amenazas. A veces el enemigo lanza amenazas, ¿verdad? Uno las escucha. Pero a veces hay amenazas de las circunstancias mismas te amenazan. Y este es el caso que vamos a ver ahora en el libro de Números, capítulo 13. Hay una palabra de parte de Dios. Y es que Dios iba a entregar a Canaán en manos de los israelitas. Ya Dios lo había prometido. Entonces Dios le dice a Moisés que escoja de entre el pueblo de Israel a un príncipe por cada tribu, es decir, 12 príncipes, que vayan y reconozcan la tierra. Pero ojo, mira lo que dice el versículo 2: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Había una promesa: yo doy. Es decir, que ya la palabra de Dios está confirmando que esa tierra que ellos van a espiar le pertenece a ellos, porque es Dios quien ha decidido entregárselas. Y ellos van, pero cuando ellos regresan, hay algunos de ellos que traen malas noticias, porque encuentran unas circunstancias que los atemorizan, unas
circunstancias amenazadoras. El versículo 28 dice lo que ellos expresan. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. El verso 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. En el verso 30, escuchando Caleb, lo que el resto de los príncipes está informando, tienen que hacer callar esa voz que en vez de alentar al resto, lo que hace es que se amedranten, que se paralicen, que se frenen y que no avancen a obtener lo que Dios les ha prometido. El verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén, y a su nombre. Gloria al Señor. Ante estas voces desalentadoras, el resto del pueblo se atemoriza y dice, mejor designemos capitanes y volvámonos atrás a Egipto. Pero, capítulo 14, verso 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a espiar la tierra, rompen sus vestidos en una actitud de molestia por lo que están escuchando, de molestia por no haber confiado en un Dios que había prometido entregar la tierra a ellos. Y el verso 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Cristo vive para siempre, gloria a Dios. Hay unas circunstancias amenazadoras, pero ahí había gente que le había creído a Dios. Gente que había puesto a Dios por encima de las circunstancias adversas. Gente que no menguó y que no se paralizó ante las amenazas. Vamos a mirar en el libro Primera de Samuel. Gloria al Señor. Capítulo 17. Israel había entrado en guerra contra los filisteos. Y de entre los filisteos había un hombre de un gran tamaño, una altura grande, que se llamaba ¿cómo? Goliat. El verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él.
Y se paró y dio voces. ¿Qué hizo? Vociferó, ¿verdad? Dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y de Saúl para abajo todo el mundo se atemorizó. Ninguno se atrevía. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre que va a pelear conmigo? Y dice la palabra de Dios que un joven llamado David, el cual era hermano de uno de los muchachos o de unos de los muchachos que estaban en la batalla, vino por orden de su padre a traer provisión a sus hermanos y a llevar una garantía de que sus hermanos estuvieran bien. Él, cuando llega al campamento, escucha lo que está pasando. Y dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Y entonces David toma una actitud muy diferente a la que habían tomado los demás. Y no se deja amedrentar por el vociferar de este león, sino que dice: yo voy a pelear contra él. Amén. Y así lo hizo. Dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice la palabra? Le tuvo en poco, ¿verdad? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén, es su nombre. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Amén. ¿Tuvo miedo David de las amenazas? ¿Se paralizó David cuando vio al gigantón? ¿Se atemorizó cuando vio su vestidura? ¿Se atemorizó cuando vio la lanza? No, sino que él estaba confiando en Dios. Porque si David hubiera dependido de su fuerza, jamás se hubiera enfrentado al gigante. Pero dependía de Dios. Su respuesta lo da a entender: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué me llama la atención de aquí?
Dice que David, cuando ve que viene a venir el filisteo, se da prisa y corre a la línea de batalla. En el texto base donde comenzamos a leer, cuando Dios le da una promesa a Acab de que iba a entregar en sus manos al enemigo que lo está desafiando, él hace una pregunta al Señor: ¿quién comenzará la batalla? Y Dios le dice: tú. ¿Cuántas amenazas ha lanzado el enemigo contra tu vida, contra tu hogar, contra tus hijos, contra tu esposo, tu esposa? ¿Y cómo has reaccionado tú ante las amenazas, ante el vociferar del enemigo? Vamos a seguir mirando amenazas. Nehemías, capítulo 2. En este pasaje encontramos a un hombre llamado Nehemías, un hombre que había preguntado desde el lugar de donde estaba, se encontraba en Susa, y preguntó allí: ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi pueblo? Y la información que recibe no es para nada alentadora, no es para nada buena. Le dicen, el remanente, en versículo 3, Nehemías 1:3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando él escucha esto, dice la palabra de Dios, que comienza a orar, a ayunar, a interceder por los suyos, y obtiene una gracia especial de Dios que le permite presentarse ante el rey y que le permite obtener el favor del rey para que vaya a Jerusalén y haga lo que tenga que hacer. Y pide ayuda al rey, el rey se la brinda. El rey le da provisiones, le ayuda. Y él emprende un viaje. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, capítulo 2, verso 7. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. El versículo 10. Pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La Biblia dice que Nehemías comienza a hacer una inspección de todo lo que está allí, de en qué estado está el muro. Él se da cuenta que está derribado. Y en el versículo 17, después de haber hablado con los judíos, con los oficiales, les dice: vosotros veis el mal en el que estamos, y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Amén. Es decir, nos tuvieron en poco, ¿verdad? Diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros?
¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces, Nehemías y toda su gente comienzan un trabajo de reedificación. La idea era reedificar el muro que estaba destruido, ¿verdad? Capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y dice el versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, verso 7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Adad, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos van a caer sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra, en la otra mano tenían la espada. Amén. Y con esta actitud pudieron desbaratar todo aquel consejo. Amén. Porque se prepararon bien, se armaron bien, y no se amedrentaron, no paralizaron la obra, porque habían unas voces que amedrentaban, que amenazaban, que por debajeaban, porque dijeron, mira lo que hacen estos débiles judíos. Dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Los tuvieron en poco, pero ellos no se dejaron. Amén. Ellos lucharon. En el libro de Hechos, capítulo 4, resulta que había un hombre llamado Pedro y Juan, que habían orado por un hombre cojo de nacimiento, y Dios había sanado al cojo.
Y esto fue causa de impacto entre el pueblo. La gente había visto este milagro y habían quedado impactados, y algunos creyeron en el Señor a causa de esto. Y resulta que tomaron a Pedro, tomaron a Juan y los intimaron. En el versículo 18 del capítulo 4 dice: llamándolos les intimaron para que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Y ellos no prestan atención a estas amenazas y siguen hablando del Señor por donde quiera que iban. Y un día, dice el capítulo 5, del 12 al 16, que los discípulos hacían muchas señales y maravillas, que sacaban a los enfermos, que los enfermos se sanaban, que los paralíticos andaban. Tantas señales y maravillas seguían haciendo, a pesar de que los habían amenazado, ¿verdad? Y el verso 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y estando las puertas de la cárcel bien cerradas, bien aseguradas, cuando ellos, los guardias, van a mirar, resulta que no había nadie allí dentro. Dios, en un acto milagroso, había sacado a estos hombres de la cárcel. Y cuando los guardias traen el informe, verso 24, dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Dios los sacó de la cárcel y ellos siguieron hablando de Jesús. Ellos, nadie los cayó, ninguna amenaza les pudo tapar la boca. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces estamos mirando a través de todos estos versículos que hemos leído a unos leones que vociferan, pero a unos hombres que dependen de Dios, que no hacen caso ante este rugir, sino que avanzan, que se ponen en orden de batalla. Nuestros hogares han sido amenazados. El enemigo ha amenazado a nuestros hijos y quiere sacar a nuestros hijos del camino del Señor. El enemigo quiere acabar con lo que es precioso de nosotros, con lo que Dios nos ha regalado. En el Salmo 127 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. ¿Cuántas mujeres no anhelan tener un hijo? Así que nuestros hijos, el tener un hijo es una bendición, ¿verdad? Es un regalo precioso de Dios. Es una herencia que Dios nos ha dado. Y como herencia debemos cuidarla. Y debemos protegerlos y luchar por ellos. ¿Cuál es tu actitud o tu posición frente a la amenaza del enemigo? ¿Qué hizo David
cuando vio al filisteo, corrió y se puso en línea de batalla. Se dio prisa para llegar rápidamente a la línea de batalla. ¿Qué le dijo Dios a Acab? Cuando Acab le pregunta, ¿quién comenzará esta batalla? Tú. No debemos esperar que el enemigo acabe con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos para poder decir, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a orar. La Biblia dice que Job todos los días de su vida se levantaba y oraba por sus hijos, presentaba sacrificio por ellos, diciendo, por si quizá habrán pecado, ¿verdad? Habrán ofendido a Dios. ¿Qué estás haciendo por tus hijos, por tu hogar, cuando escuchas que hay una amenaza? Porque la amenaza del enemigo es ver a nuestros hijos derrotados, ver a nuestros hijos destruidos, verlos en las drogas, ver a nuestros hijos haciendo cosas indebidas. Hay que esperar que ellos estén en eso para poder contrarrestar, o hay que pararse en línea de batalla y empezar nosotros la batalla sabiendo que nuestro enemigo está allí como un león rugiente y que es un enemigo poderoso. No hay que esperar verlos derrotados, verlos destruidos cuando ya nos hemos venido dando cuenta de ciertas tendencias en ellos que son alarmas para que uno se dé cuenta. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué actúa así? ¿Cuál es mi actitud o tu actitud cuando vemos rebeldía en nuestros hijos, desobediencia? Nos lanzamos contra ellos con la lanza para atacarlos a ellos y no lo que está actuando detrás de ellos. La Biblia dice que no exasperemos a nuestros hijos. ¿Cuál es tu actitud cuando miras a tu esposo que ya no es el mismo contigo, que no te está tratando igual? ¿Es tu lucha contra él? ¿O es tu lucha contra el enemigo? No es contra nuestros hijos que vamos a pelear, no es contra nuestros esposos, no es contra nuestras esposas. Es contra el enemigo que ha lanzado un desafío, que ha dicho, tus hijos preciosos son míos, tu esposo es mío, tu mujer es mía. Es pararse en orden de batalla. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando escucharon que había unos hombres amenazando? Trabajaban en la obra, pero con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. No sueltes la espada, no sueltes la palabra. Cuando el enemigo venga a ti con una palabra, lánzale tú otra en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Porque es como tú te vas a defender de él. Es como tú vas a defender tu casa. No es peleando, no es contendiendo con tu esposo, no es contendiendo con tu mujer, no es contendiendo con tus hijos. Como tú vas a lograr que tu hogar se sostenga. No, anoche estudiamos lo que significa el verdadero amor. Y en ese amor, en ese ágape de Dios, que nos moveremos a luchar contra el enemigo por nuestros hijos, por nuestros esposos, por la esposa, por nuestra familia. Porque es un regalo de Dios. El tener una familia es un regalo precioso de Dios. ¿Cuántos estamos valorando a nuestros maridos? ¿O cuántas? Ante la amenaza de una mujer extraña, lo que hacemos es atacar al marido. ¿Sí o no que tomamos esa actitud? Ante la amenaza de una mujer extraña, atacamos al marido. Eso no es sabiduría. Porque nos vamos en contra del enemigo, amén. Nos vamos a ir en contra del enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es contra ellos la lucha. Es contra ellos. Los hijos son una bendición. Las mujeres, las esposas son una bendición. La Biblia dice en el Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como vid
le dice al esposo esta palabra, ¿verdad? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Cuántos están valorando sus esposas? La Biblia dice en el Proverbio 5:18. Proverbio 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Anoche hablábamos de que el hombre debe amar a su esposa, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia. Y los hijos que están aquí también deben valorar a sus padres. ¿Cuántos valoran a sus padres? ¿Cuántos le honran? ¿Cuántos están contentos porque tienen unos padres? ¿Cuántos muchachos huérfanos anhelan tener un papá o una mamá, verdad? ¿Cuántos les ha tocado sufrir porque no tuvieron un papá o una mamá a su lado? Hijos que están aquí, valoren a sus padres, hónrenle, porque esto es bueno delante de Dios. Usted también, Dios le ha enseñado, hijo. Dios a ti también te ha enseñado a que ores, a que ayunes. ¿Cuántos hijos están mirando entre los padres contiendas y se quedan como si nada? No oran, no ayunan. Señor, mira a mis padres, últimamente andan contendiendo. Métete, Señor, en medio de ellos. Trae la paz sobre este hogar. ¿Cuántos hijos están haciendo eso? ¿Cuántos están valorando la unidad de sus padres? ¿O están anhelando la unidad de sus padres? Entonces nosotros como familia vamos a estar unidos, porque hay un enemigo que amenaza, pero hay un Dios que nos ayuda. Hay un Dios que lucha nuestras batallas. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de ayunar. No podemos de ser esos siervos vigilantes que estamos pendientes de cómo anda nuestro hogar, de cómo anda nuestra familia, de qué actitudes se están tomando. No podemos dejar de lado la palabra de Dios. Tenemos que apropiarnos de ella, agarrarnos de la palabra, entender que Dios nos ha dado promesas, entender que un propósito de Dios es que las familias estén unidas. Hay un dicho por allí que dice que un pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuánto tiempo hace que no te levantas en las madrugadas a ungir a tus niños? ¿Cuánto tiempo hace que no oras tomado de la mano con tus hijos en las mañanas? ¿O que no oras con ellos en las noches? Ben-Hadad dijo: yo voy a mandar a mis siervos a que registren tu casa. ¿Estás tú dispuesto a que el enemigo entre en tu casa y te la saquee? ¿O estás tú dispuesto a cerrar la puerta? Aquí no entras, porque lo que hay aquí dentro no es tuyo. Mis hijos son de Cristo. Mi esposo es de Cristo. Aunque se esté portando lo más mal que quiera o que pueda, tú tienes que seguir creyendo a una promesa que Dios te ha dado. Aunque se esté portando lo más rebelde tus hijos. Alguien dijo: aunque yo vea a mi hijo con la botella en la mano, yo seguiré diciendo: mi hijo es de Cristo, le servirá a Cristo y predicará la palabra de Dios. Un día yo tuve un sueño, y en el sueño yo veía a mi hijo con el pelo largo y pintado de mono. Y en mi sueño yo tomaba una actitud poco sabia con él.
Y lo que hice cuando lo vi así fue rechazarlo. Porque no estaba actuando conforme a lo que yo quería. Y escuché la voz de Dios en el sueño que me decía, no es la manera, no es la actitud. Porque de pronto oramos por nuestro esposo y estamos contentos con él cuando él se está portando bien. Pero cuando se está portando mal, tomamos una actitud diferente. Como una hermana que yo tenía, que está allá en la iglesia, que me decía, por mí que se vaya para las pailas del infierno. Y hermana, no diga eso. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Porque cuando se está portando bien, bien. Cuando se está portando mal, que se lo lleve el diablo. No, Señor. Hay que seguir orando, luchando contra aquello que amenaza. ¿Cuántos no anhelan tener un hogar en unidad, en armonía, en paz, en bendición? ¿Verdad? Y nosotros que lo tenemos, ¿lo estamos valorando? Estamos reforzando. Aquí no vas a entrar, aquí no vas a entrar. Y atacar, ¿verdad? Cuando sentimos que quiere entrar. Epa, aquí no vas a entrar. Y cerrar toda puerta. Todo portillo por donde el enemigo pueda penetrar y saquear y llevarse lo que es de nosotros. Hay que luchar por lo que Dios nos ha dado. Hay que tener en alta estima todo lo que el Señor nos ha regalado, lo precioso. ¿Qué le dijo Ben-Hadad al rey Acab? Tu plata, tu oro, que representaban las riquezas del reino, ¿verdad? Y tus hijos, no hijos malucos, tus hijos hermosos son míos. Tus mujeres son mías. Y me llama la atención porque ¿a quién llama acá para pedir consejo? A los ancianos. ¿De quién estás pidiendo tú el consejo cuando estás viendo que tus hijos se han rebeldizado, que tu esposo está que se va? ¿Has llamado a los ancianos para pedir consejo? ¿Qué hago? ¿O has ido donde la vecina, donde el amigo que no tiene sabiduría divina, no tiene sabiduría de Dios? ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Estás escuchando el consejo sabio? ¿O estás actuando como un hombre o una mujer insensata? Esforcémonos y peleemos, como en los tiempos de Nehemías, por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por lo precioso que Dios nos ha dado. Dios está con nosotros. No temas de las amenazas, porque Dios está contigo. Como poderoso gigante, ¿quién podrá levantarse contra Jehová y vencer? La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Párate en orden de batalla, ponte en línea de batalla y saca todo el armamento que Dios te ha dado. Vamos a colocarnos en pie. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a batallar? Quiero ver la mano levantada. No tengas miedo de amenazas. Dios está contigo. Dios está contigo. Tu marido no es de otra, es tuyo. Tu mujer no es de otro, es tuya. Tus hijos no son del enemigo, son la herencia que Jehová te ha dado. Batalla no contra ellos, lucha por ellos.
batalla. Porque en tu hogar reine la paz, reine la armonía. Porque en tu hogar haya respeto, obediencia, sujeción. Haya el ingrediente principal, el más importante, haya el amor.